fuerte aplauso al Señor. Levanta conmigo tu Biblia y dice, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso mi corazón y nunca más será igual. Estoy a punto de recibir indestructible semilla de la palabra de Dios y nunca más será igual. Nunca jamás será igual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Está listo para la palabra del Señor? Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que se conecta con nosotros. Hoy comenzaré con una pregunta, la cual dice, ¿qué haría usted? Depende de la situación, ¿no? Entonces un día usted tiene una gran fiesta porque su hija se va a casar y es su única hija. Así que hicieron todos los preparativos, echaron la casa por la ventana, el banquete, el pastel, el vestido de bodas, los invitados, el salón, las flores, todo estuvo perfecto. Así que wow, qué gran honor, ¿no? Qué gran felicidad para los padres, ¿no? Que sus hijos que criaron con tanto esmero, pues van a salir pues ya de casa, a formar su propio hogar, su propia familia. Y entonces todo parece normal porque termina la boda y pues los novios se retiran, ¿verdad? Se van. Y ya usted sabe, al otro día, pues aquí en México se acostumbra el recalentar, ¿verdad? Pero resulta que ya en el recalentado, donde todavía está la mayoría de la familia, pues llega el novio con la novia. Y ahí delante de todos, el novio empieza a decir, vine a regresarles a la hija. Porque pues no pasó la prueba de pureza. ¡Qué vergüenza! No pasó. Yo gasté tanto, yo hice todo, pues para que saliera bien la boda, y resulta que no sucedió. Así que vine a regresarla. Claro que en ese momento se empiezan a dar todos los chismes, ¿verdad? No es que uno sea chismoso y le a fulana, y se ve, iba a la iglesia, y le educaron a los más altos estándares de valor, y el pueblo empieza a murmurar, y todas las personas, y las tías chismosas, ¿verdad? Ay, hija, ¿cómo no te cuidaste? Ay, hija, ¿cómo que, mira, ahora te vas a quedar ahí en tu casa y que no sé qué? Claro que empiezan las acusaciones y empieza todo ese tipo de presiones. La mamá, que la había criado religiosamente, pues le encierra en el cuarto, ¿no? Junto con el papá y los hermanos, y le empiezan a decir, ¿cómo es posible? Nos has dejado en vergüenza, has dejado nuestra casa en deshonra. Por eso comencé preguntándole, ¿usted qué haría? Como padre, ¿usted qué haría? Y la madre le empieza a presionar tanto que le dice, dime quién fue entonces, si no fue tu marido. La muchacha llorando, presionada, se desmayó varias veces. Y allá sale un hombre llamado Santiago Nazar, se llama. Era un antiguo novio que había tenido. Santiago Nazar, sí. Él fue. Y eso se llenan de indignación los hermanos. Pues entonces no puede dejarte así. Tendremos que hacer justicia. Por eso le vuelvo a reiterar la pregunta. Como padre, ¿usted qué haría? Pero como hermano, ¿qué haría?
Entonces estos hermanos del vicario dice, vamos a hacer justicia. Ahora, cuando están presionando a esta muchacha llamada Ángela, ella da un nombre, pero pues en realidad tuvo varios novios que pues uno realmente no sabe si realmente fue Santiago Nazar. Pero pues como necesitan un chivo expiatorio, pues Santiago Nazar, ¿verdad? Y los hermanos empiezan a buscar a este hombre, pero el problema es que él no sabe. Él ni siquiera por enterado. Claro que anduvo con la muchacha y nunca se supo si realmente fue o no fue. Ese no es el punto. El punto es que le han levantado todo este tipo de acusación, todo este tipo de chisme, pero él nunca se enteró. Porque obviamente como exnovio jamás lo iban a invitar a la fiesta, a la boda. Así que él no está enterado. Los hermanos, en un acto de enojo, dice, vamos a hacer justicia. Y lo andan vigilando. Y el muchacho tiene su vida, él tiene su novia y todo, y checan a qué horas sale por ciertos caminos, a qué hora va a trabajar, a qué hora regresa. Y más o menos ya que le calculan la hora, él pasa por la casa de la suegra, se despide y todo, y cuando llegan a la casa lo están esperando ya, atrás de la puerta. Santiago Nazar entra a su casa por la cocina y ¡guau!, de carnicero, y ¡guau!, para que te eduque, y ¡guau!. ¿Qué cosa no puedo decir en las redes, verdad? Pero ustedes me entienden. Que no importa el video. Entonces Santiago Nazar ahí, con la herida tan profunda, se empieza a arrastrar por la cocina. Y muere. Santiago Nazar murió y nunca supo realmente por qué. ¿Usted qué haría? Al menos le hubieran dicho, ¿no? Pero jamás le hicieron. Nunca se supo la realidad. ¿Usted qué haría? Pues como padre, como hermano. Todo el mundo sabía, O sea, lo sabía el padre de la novia, lo sabía la mamá, lo sabían los hermanos, lo sabían los familiares, lo sabían los invitados de la fiesta, lo sabía todo el pueblo, menos Santiago Nazar, que lo vio en el... ¿Y cuántas veces en nuestra vida, al igual que Santiago Nazar, nosotros, pues, andamos inocentes de ciertas cosas que nosotros pensamos en nuestra vida que está bien? Por ejemplo, dice la Escritura que todos pecamos, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que si nosotros morimos sin Cristo, ¿a dónde nos vamos? Al infierno y al lago de fuego. Entonces muchas personas están descendiendo al sepulcro, ¿y será que no saben tampoco? Inocentemente salen un día de su casa, salen un día a trabajar, salen un día a ver a la novia, salen un día a hacer las negligencias de comprar, y les pasa algo y mueren. Porque Santiago Nazar nunca se enteró, pues, por qué lo estaban acusando. Entonces, hermano, hay un juicio que se va a llevar a cabo. No sé si todos están enterados. Pero cuando llega el final de los tiempos, hay personas que, pues ahí se van a enterar de que la vida que nos dieron era porque tenía un propósito, teníamos un destino, fuimos enviados con una tarea,
y que la única forma de cruzar del otro lado se llama Cristo. No puede ser de otra forma. No puede ser a través de ídolos, no puede ser a través de ideas, no puede ser a través de obras, tiene que ser a través de la persona de Jesucristo. La gracia de nuestro Dios muchas veces choca con el pensamiento de las personas. Nosotros vamos a ser salvos porque somos buenos. ¿Y buenos? ¿Quién es bueno? Nadie, ni uno, dijo Jesucristo. Entonces a veces hay cosas que chocan en nuestra mente porque Dios quiere salvarnos por gracia, por misericordia, y nosotros decimos, ¿cómo nos salvamos? E inventamos tantas cosas. Y ahí es donde choca el pensamiento eterno que Dios tiene para la humanidad de cómo salvarlo, y nosotros, que tenemos una naturaleza caída. Y a veces nosotros queremos controlarlo todo, pero no se va a poder. Porque los planes de Dios son perfectos. La historia que yo le conté es de una novela de García Márquez, ambientada ya en 1981, que se llama Las Crónicas de una muerte anunciada. O sea, ya estaba anunciado que él se iba a morir. Ya desde que uno empieza a leer la historia, ya sabe que Santiago no está. O sea, cuando usted y yo tenemos conciencia de que Cristo vino por nosotros, o nos salvó, nos convertimos, estamos conscientes, está anunciado de que Cristo va a regresar por su iglesia. No nos va a agarrar de sorpresa. Y que nosotros tenemos que llevar una vida irreprensible bajo la dirección del Espíritu Santo. O sea que es algo anunciado. No nos agarra de sorpresa. No, hermano, fíjese que yo no sabía que había que congregarse. No, mira, hermano, yo no sabía que tenía que buscar de Dios. No, mira, hermano, yo no sabía. Fíjese, el pastor no me dijo. Porque delante de Dios no va a haber ninguna excusa. Dios nos ofrece por eso un plan redentor de salvación. Y que muchas veces ese plan redentor va a chocar con lo que nosotros pensamos, imaginamos, creemos. Pero así es el amor de Dios. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que haga más obra, sea más bueno, vaya más días a la iglesia. No, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Entonces lo único que necesitamos es creer en Cristo. Rendirnos, aceptar que por la obra redentora de Cristo somos salvos. No porque me porto bien, aunque debemos portarnos. Pero la obra de Cristo jamás va a ser superada. A eso se le llama gracia. Por eso dentro de las religiones alguien quiere pagar por la salvación. ¿Qué tengo que hacer? Las iglesias están llenas de actividades porque pensamos que de esa forma las personas son más santas. No, están más esclavizadas. Pero nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre ese pensamiento tenemos que caminar. Así que hay cosas, por favor, que nos van a causar un choque entre lo que nosotros pensamos y lo que Dios quiere darnos como bendición. No, pero yo quiero hacerlo así, yo me imagino que así no es. Y Dios a veces permitirá que nuestros planes se vengan abajo.
algunas veces estamos haciendo las cosas bien y de todos modos las cosas se vienen abajo y nos causa un choque. Pero si nos mantenemos en el camino del Señor, Él nos promete la vida eterna. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y fíjense que ese tipo de cosas choca con nosotros, porque primero buscamos la añadidura y luego buscamos el reino de Dios. Entonces el primer punto que vamos a ver, la siguiente, por ahí puse un camino, ¿verdad? Las personas piensan que cuando se convierte en una línea recta y uno empieza en este caminar, se da cuenta que está lleno de obstáculos. A lo mejor usted vio ese programa del Hexatlón. Está lleno de obstáculos. Y les van a dar un premio, ¿verdad? Quien supere todas las pruebas. Y les ponen piscinas y cadenas y todo tipo. Bueno, nosotros, el objetivo de que usted salga de este caminar es que todo lo que nosotros tenemos se vaya quedando. Iniciamos y luego lo que nos enfrentamos muchas veces es la duda. Nos enfrentamos con el miedo, con el orgullo. Y cuando nos volvemos cristianos, ¿verdad? Que te dicen que eres un fanático, entonces empieza la persecución. Cuando el enemigo ve que tú no desistes, entonces te pone el pastel más grande y de 3 leches, la tentación. Y cuando veo al enemigo que tú no te quebraste por la tentación, entonces te va a traer una crisis. Entonces las personas empiezan a decir: pastor, pero así no me prometieron el evangelio. A mí me dijeron: venga a Cristo y va a ver cómo usted va a tener el carro del año, usted va a tener cuentas en el banco, usted va a ser más flaco. Y resulta que a veces las cosas se ponen más difíciles. Vienen las crisis y luego Dios permite ciertas cosas y Dios nos bendice y nos volvemos orgullosos, avaros. Y de repente la vida nos revienta como si fuera una empanada y entonces bajamos, ¿verdad? De repente estamos acá arriba y ¡puf! Caemos así entra el desánimo, ¿no? Porque hemos trabajado bastante en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, y por más que te esforzaste en tu trabajo, un día te dicen: bueno, fíjate que ya no te vamos a necesitar. Pero si yo di todo por esta empresa, sí, pero ya hay alguien más joven, ¿verdad? Y pues ni modo, así es la vida, caprichosa, dicen. En este caminar vamos a tener esos deseos también. Algunos son buenos, algunos son malos. Y esta ya, lo último, ya, que puse aquí, claro, hay más. Pero la queja, hermano. Cuando está la crisis, cuando decimos: bueno, pues voy a seguir avanzando. Pero es que yo no soporto la vida, yo no soporto al hermano, yo no soporto a mi hijo, yo no soporto a fulano, yo no soporto a mengano, yo no soporto al gatito, yo no soporto el rolar. O sea, vive una vida de queja. Entonces lo que quiero ilustrar a través de este caminar, que lo que Dios está formando en nosotros es que nosotros lleguemos a la meta de Cristo. Y que todas las cosas, las barreras que nos vamos a encontrar, las situaciones que nos vamos a encontrar, es para que salga nuestro verdadero yo. Dile al que está a tu lado: va a salir tu verdadero yo. Y el que está a tu lado será el instrumento para sacarlo. O sea, si eres una persona paciente, te va a poner al lado de una persona muy impaciente.
para que salga el... ¿Cuál es el objetivo? De que nosotros seamos como Cristo. Ese es el plan de Dios. Eso choca con nosotros porque nosotros pensamos que el caminar en Cristo es un jardín de rosas. ¿O no? Pero Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne, ni con el carnicero, ni con el vecino, ni con aquel que te voltea la cara, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y entonces lo que ellos ocupan es nuestra naturaleza caída, y Dios utilizará las circunstancias para volvernos más como Cristo. Diga, para volvernos más como Cristo. Entonces todo lo que le ha pasado tiene un objetivo: volverle como Cristo. Las bendiciones que usted tiene, los desánimos que a veces nos, las quejas, todo tiene un porqué. Y es que en este caminar Dios nos quiere perfeccionar el carácter. Pero eso choca con nosotros porque nos predicaron un evangelio de chocolate. Ven a Cristo y pare de sufrir, pare de sufrir. Nunca más va a tener dolor, nunca más va a tener problemas en su matrimonio, nunca más sus hijos van a ser Mahatma Gandhi. No, hermano. En el mundo y tendremos aflicciones, ¿verdad? ¿Qué está formando Dios en nosotros? El carácter de Cristo. Y Dios utilizará las circunstancias para que nosotros nos demos cuenta. Y ahí es cuando, punto número 1, Dios va a romper el plan. Punto 1. Cuando Dios rompe el plan, ¿verdad? Cuando Dios rompe un plan y abre el suyo. ¿Cuántos tienen planes? ¿O cuántos dijeron, yo tengo este plan en mi vida? Los que se casan en fe, ¿verdad? ¿Hasta qué? La música. 2 meses después ya andan de la greña. Que yo no sabía que era así. ¿Tú qué sucedió? Nosotros tenemos un plan, pero la vida que vamos caminando en fe va a ir sacando quién realmente somos. Y ahí es donde nosotros nos vamos a confrontar nosotros mismos en decir, o sigo así de maleante o cambio. Pero creo que aquellas personas que el Espíritu Santo los ha tocado, vamos a cambiar. Así que yo tengo esperanza de que todos vamos a cambiar. Y usted puede decir, yo ya no voy a cambiar. Entonces el zapotazo cada vez va a ser más fuerte. Porque Dios utilizará todas las circunstancias para que nosotros cambiemos. Cuando Dios rompe un plan, Dios abre el suyo. Él ya tiene un plan desde el principio con su vida. Se lo dijo a Jeremías: antes de que te formases en el vientre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Usted ya cuando tuvo conciencia dice, yo ya voy a tener esta carrera, yo voy a hacer eso. Y Dios ya lo había planeado desde el principio. Dios ya había puesto esa intención en su corazón. Dios ya había puesto talento. Dios ya había puesto dones. Dios ya había puesto esa sabiduría en usted. Era Dios marcándole el camino. Por eso toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza le pertenecen a Dios. Dios siempre nos está guiando porque es su plan el que se está desarrollando. Y la historia nos va a marcar estas pautas. Dentro de la historia humana, pues hay este tipo de situaciones en las cuales han surgido imperios, los babilónicos, los sirios, los romanos.
Y ellos pensaron que estaban escribiendo el plan de Dios. Algunos abusaron de tanta persona. Pero lo que el hombre escribe con lápiz, Dios lo borra y lo escribe con tinta. Así que el que intentó destruirte y escribió, no sirves para nada, tú nunca vas a llegar a nada. Dios lo va a borrar y te va a escribir: este es mi hijo amado, yo pagué por él, yo salvé, yo vine por él para librarlo, para cuidarlo, para que sea como mi hijo. Así que los planes de Dios, aún dentro de la historia, no se van a mover. Dios utilizará a las personas. Cuando surge el cristianismo, empiezan a predicar con poder los apóstoles, con milagros, maravillas y señales. Y nada más el primer sermón de Pedro se convierte en 3,000. Y luego en el segundo sermón, 5,000. Quisiéramos tener a Pedro aquí, ¿verdad? En 2 sermones, 8,000. Pero ¿qué sucede? Que el cristianismo no se tenía que quedar en Jerusalén. Jesús les dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero como ya estaban acomodados, pues en Jerusalén ya eran los jefes. Entonces Dios permite y se levanta el emperador Nerón. Y Nerón empieza a tener ciertos errores en el imperio romano y se le quema la ciudad. Entonces dice: ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? A los cristianitos. Y les echó la culpa a Nerón. Y los empezaron a perseguir, y los apóstoles fueron esparcidos, y los cristianos se escondían. Y usted dice: ¿falló el plan de Dios? No. Nerón ciertamente persiguió a la iglesia, pero así salieron de su comodidad y el evangelio empezó a ser predicado. Por eso cuando las personas se acomodan mucho, Dios les envía un tiburón en el estanque. Empieza la persecución en nuestra vida, porque de esa forma Dios expande el evangelio. El historiador Eusebio nos dice que la persecución no solo representó un tiempo de sufrimiento, sino también la oportunidad de que el evangelio fuese expandido. Cuando a veces nosotros pasamos sufrimiento y nos aferramos a Dios, entonces ocurre un milagro. Entonces la persona de repente te ven y dice: ¿a poco no te moriste? Pero si me dijeron que ya estabas en la plancha. Dice: no, es que Dios me sanó. ¿Qué no terminaste mal? ¿Qué no terminaste acá? ¿Qué no se destruyó tu vida, tu matrimonio, esto? No. En ese último momento, Dios intervino y me ayudó. Entonces lo que sirvió de crisis en algún momento, Dios lo utilizó para bien. Las persecuciones de nuestra vida servirán para que Dios se glorifique. No debe extrañarnos, hermano, que tanta persecución, no solo en el tiempo de Nerón, sino a lo largo de la historia, podamos entender que la maldad cada vez se va a extender más. Esto no va a cesar. Cada día va a haber más maldad. Jesús dijo que en el último tiempo la maldad aumentaría. Y el apóstol Pablo dice y profetizó en 2 de Timoteo que habrían tiempos peligrosos. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa? Que Cristo ya viene. Eso es una señal. Entre más persecución, entre más maldad hay en la sociedad,
significa que Cristo ya se acerca y que la iglesia debe estar más preparada. Despierta, iglesia. Tenemos que despertar porque nuestro Señor ya regresa. N.T. Wright nos dice, las señales del caos humano apuntan hacia el plan que es más grande de parte de Dios. Cuando vemos una dificultad, es que Dios va a traer una mayor bendición. Y a veces la forma en que lo hace choca con nuestra forma de pensar. Nosotros siempre queremos actuar humanamente, pero Dios, en su sabiduría, en su poder, en su omnisciencia, Dios acomoda los pasos del justo. Así que Dios no irrumpe sin una razón en tu vida, en mi vida. Cuando Dios hace algo que parece que nos causa más dolor, va a venir una bendición mayor. Para Dios no se le va a escapar nada. Por ejemplo, vemos a Faraón. ¿Qué le pasó? Se le endureció el corazón. Pero se le endureció el corazón y se mostraron 10 milagros extraordinarios. Y luego Jonás lo enviaron a predicarle a Nínive. ¿Fue? ¿Quiso? No. ¿Pero eso significa que Dios falló? No, Dios reacomodó todo. Dios en nuestra vida lo puede hacer, hermano. El corazón del hombre muchas veces se dirige a otro lado, pero Dios lo va a redirigir. Por eso debemos entender algo. Si Dios pudo redirigir la historia y pudo redirigir a los imperios babilónicos, griegos, sirios, romanos, ¿será que no pueda cambiar tu historia? Pastor, pero me ha ido muy mal. Pero Dios puede redimir tu historia. Aun cuando nosotros hayamos pasado momentos muy, muy difíciles. Y eso choca con nosotros, choca con nuestra forma de pensar. No, yo ya fallé, ya se terminó mi tiempo, ya para mí ya no hay oportunidad, yo ya no tengo educación. No. Dios puede hacerlo con mucho o con poco. Va a depender de la voluntad del Señor. Él está trabajando en nuestra vida. Y entonces la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a que Dios intervenga? ¿Le permitiremos a Dios? Porque a veces no va a cuadrar la forma en que nosotros pensamos. Dios, hazme paciente. Y lloramos, ¿verdad? Y cantamos esa canción. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Y de repente te pone una persona muy difícil. Señor, o te lo llevas o te lo mando. Pero tú le dijiste, tú se lo oraste, tú le dijiste a Dios, cámbiame. Pero la forma que Dios lo va a hacer, muchas veces no va a cuadrar con nuestra forma de pensar. Pensamos que un día nos vamos a levantar y vamos a empezar a temblar así como lo hemos visto. Hermano, ya soy paciente. Y te va a tocar la cajera, ¿verdad? Esa cajera que no te atiende rápido, ¿verdad? Entonces, no se preocupe. Tómese su tiempo. Sí, claro, ¿no? Y te va a agarrar en hora pico, ¿no?
que se te va a cruzar el de la moto, que se te va a cerrar el taxista y te va a pitar el que viene atrás para que te adelante. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a permitirle a Dios que Él cambie tu historia, pero a su forma? ¿O nada más es una oración vacía? Dios puede redimir los imperios, puede cambiar nuestra historia, si nosotros se lo permitimos. Y a veces, el pensamiento humano va a chocar con el pensamiento eterno de Dios. El pensamiento humano está marcado muchas veces porque somos egoístas, hermano. ¿Cuántos son buenos? ¿Cuántos no son egoístas? Todos tenemos, como dice, un talón de Aquiles. Y entonces Caifás es el sumo sacerdote, es el que enseña a la nación de Israel, y de repente aparece un hombre llamado Jesucristo y empieza a predicar, pero como alguien que tiene autoridad, y a él no le cuadra el mensaje. Entonces un día se para y dice, voy a profetizar, es necesario que muera un hombre. Y eso para la mente humana no cuadra. Aunque le oraban a Dios, Señor, por favor, salva a Israel. Ellos pensaban que Dios iba a mandar a un Gedeón, a un Jefté, a un Sansón, a un David, y que iban a entrar con sus ejércitos e iban a destruir el imperio romano. No. Dios le envió un cordero, y que cuando lo expusieron, cuando lo entregaron, Judas dice, lo voy a entregar para que salga el león, y se queda callado. Eso no cuadra. Los fariseos, los saduceos, los celotes habían orado, pero la respuesta es que Dios les había enviado un Salvador, pero primero de su alma. Antes de libertarnos de las cosas externas, Dios tiene que liberarnos de lo interno. Ponme la segunda, por favor. Antes de librarnos de tantas cosas, la segunda diapositiva. La segunda diapositiva. Antes de tratar lo externo, Dios va a tratar con nuestra queja. Dios va a tratar con nuestro desánimo. Dios va a tratar con nuestros deseos, con la avaricia, a través de crisis, con las tentaciones. Va a exponer el miedo y las dudas que tenemos. Eso está interno. Cuando a alguien le preguntamos, ¿tiene miedo? Y que dice, no tengo miedo. ¿Acaso eres avaro? No, ¿cómo crees? No, jamás le robaría nada, ni un centavo. Hermano, ¿tú te desanimas? No, hermano, mire, viera que yo soy fuerte. Hermano, ¿tú te quejas? No, hermano, yo siempre estoy alabando al Señor. Pero ¿cuántos sabemos que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa? Y Dios a través de las circunstancias va a permitir que todas estas cosas salgan. Entonces nuestros planes están enfocados a todas estas cosas, en nuestros deseos. Pero Dios está enfocado en salvar a la humanidad. Entonces los fariseos, los celotes, los saduceos estaban enfocados en que los salvaran externamente, pero internamente seguían cautivos.
Y los romanos, pues no querían que los judíos fueran libres. Mas, sin embargo, todos ellos, Caifás, los saduceos, los celotes, los romanos, se juntaron contra Jesús y dijeron: no nos conviene, matémoslo. Esto me recuerda a los hermanos del vicario, ¿verdad? Santiago Nazar ni se enteró por qué lo mataron. Entonces Jesucristo apareció y les empezó a predicar de cómo se tenía que ser libre internamente, pero eso no les cuadró, porque ellos ya tenían una forma de pensar. ¿Cuántas veces choca lo que dice la Escritura con lo que nosotros pensamos? Y todo estaba o formaba parte del plan. Aunque Caifás y los demás se rebelaron, Dios a lo último, el plan siempre fue que Cristo iba a morir. Ese siempre fue el plan. Bueno, pero Caifás y los demás lo entregaron, sí, porque así tenían el corazón. Pero Dios ya desde un principio sabía que lo iban a entregar. En 350 años antes, Isaías profetiza: porque el herido fue por nuestras transgresiones. Jesús no había nacido, y ya Isaías había profetizado de que él iba a morir por nuestras transgresiones. Zacarías, por ejemplo, 520 años antes de Cristo, profetizó que lo crucificarían y que mirarían al que traspasaron. O sea que el plan siempre estuvo en la Biblia. Diga, el plan siempre estuvo en la Biblia. O sea, la forma en que Dios te va a salvar siempre ha estado en la Biblia. El plan para salvar tu vida, tu casa y tu familia no se puede interrumpir, forma parte de la soberanía de Dios. Y es que hace 2000 años apareció un hombre y se subió en una cruz, porque no es que lo subieron, sino que él mismo se sostuvo en esa cruz y derramó hasta la última gota de sangre, porque él tenía un plan contigo, con tu casa, con tu familia, y aunque tu historia y tu vida estuviese destruida, Dios la iba a restaurar. Y Dios dice: de lo vil y lo menospreciado voy a sacar. Así que Dios utilizó la situación de Caifás para realizar el plan, y eso choca con nosotros muchas veces, porque para salvar, pues no mataría a nadie, ¿verdad? Pero el plan de Dios es que alguien tenía que morir por nuestros pecados. Y para eso apareció el Hijo del Hombre. Y Agustín de Hipona nos dice que Dios no permitiría el mal si no fuese a causar algo mayor. A veces nos suceden cosas malas, injustas, pero Dios utiliza eso para ver qué hay dentro de nuestro corazón. ¿Nos convertiremos en lo que nos hicieron? ¿O lograremos perdonar bajo la dirección del Espíritu Santo? Es Dios guiando nuestros pensamientos, es Dios guiando nuestros pasos. Dios tiene ese plan redentor. Dentro de esa soberanía de Dios, aunque el hombre haga cosas terribles, Dios siempre lo va a ordenar conforme a su voluntad. Porque todos hemos pecado, todos somos malos. ¿Puede entender eso? Todos somos malos. No hay ni uno bueno, dice la Escritura. No hay justo ni uno solo. Entonces, ¿por qué me salvó Dios? Porque Él quiso.
porque su misericordia es para siempre. Y así nuestra historia haya sido destruida y hayamos hecho lo que sea, Dios redirige nuestra vida para que nuestra forma de ser se convierta en el propósito por el cual Cristo va a ser glorificado. Vamos. Pero la pregunta aquí va a ser, ¿aceptaremos que Dios confronte nuestros pensamientos? Usted dice, yo ya soy Ramírez y yo ya así pienso y así me voy a morir. Dios no nos va a obligar, pero nos va a doler cada vez más. Y eso me recuerda que nosotros usamos el aceite de oliva. Y el aceite lo usamos para orar y es un simbolismo del Espíritu Santo. Pero el aceite es extraído de la aceituna. Y entonces la aceituna tiene un hueso dentro. Y para sacar el aceite lo tiene adentro. Entonces juntan la aceituna y la meten en una prensa. Y la aprietan y la aprietan y sale un bagazo. Y lo torturan ahí. Y sale el aceitito. ¿Cuántos aceititos puede salir de una aceituna? Está bien adentro. La esencia. Dios ha puesto una esencia en ti y la va a sacar a través de la circunstancia. Pero ¿cuántos queremos que Dios nos apriete tantito? ¿Cuántos? ¿Cuántos queremos pasar por pruebas y tribulaciones? La respuesta es nadie. ¿Pero qué cree? ¿Qué cree? Dios no nos va a preguntar. De repente nos va a meter a situaciones tan difíciles que sabremos que solo Dios nos sacó de esos procesos porque Él mismo nos metió. Porque iba a formar en nosotros algo. Y entonces nos damos cuenta que después de esos procesos tan difíciles, somos más pacientes, somos más benignos, somos más bondadosos. ¿Por qué? Porque nos metieron a la prensa. Sino que le decimos a los demás, ¡ah! Métele 2 horas de oración. Sí. Pero nosotros pasamos por ciertos procesos, ¿verdad? Para que entendiéramos que solo a través de la oración tenemos que buscar al Señor. Punto que sí. Entonces ni el egoísmo humano ni el poder político pueden frenar. Nada puede frenar, diga conmigo, nada puede frenar la voluntad de Dios. Nada, nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni nada creado nos separará del amor o del plan de Dios. Por eso le puede decir a su compañero, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y a veces nosotros oramos, Señor, yo me voy a agarrar de tu mano. No. Usted se suelta. Yo me suelto. Como los niños, ¿verdad? Los va agarrando y ven al paletero, ven al dulcero y se sueltan y salen corriendo. Entonces nosotros cuando vemos algo que queremos más que Dios, soltamos a Dios y nos vamos. Pero mejor le decimos, Señor, no me sueltes. No me sueltes, Dios. Porque su fidelidad y su misericordia es para siempre. Señor, así salga de mí lo peor. Dame ese entendimiento
para que yo pueda entender que ese camino que estoy tomando es totalmente contrario. Punto que sigue. Así que Pedro en el día del Pentecostés se levanta y dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre nosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo. A él lo entregaron por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A este mataste. Así que en este versículo de Hechos 2:22 aparece una palabra, la palabra bulé, que significa el plan divino. O sea que Anás, Caifás, los saduceos, aunque eran maleantes, malos, formaban parte del plan. Y va a usar a la persona, aún en su naturaleza caída, para seguir cumpliendo su plan. Isaías 46:10 nos dice: yo anuncio el fin desde el principio. Eso es una profecía. Y desde tiempos antiguos lo que aún no era, digo, mi consejo permanecerá. El consejo de Dios. Esta palabra consejo es la palabra Yah, que significa consejo divino. Dios infunde su consejo. ¿Cómo es que usted ha tomado ciertas decisiones en su vida y de repente llegó a la bendición? Es que el Espíritu Santo infundió su consejo divino. En Romanos 8:29 nos dice: porque a los que conoció también predestinó para que fuesen como su Hijo. Así que esta palabra que aparece ahí como conoció es un conocimiento anticipado. Mira, un conocimiento anticipado. Yo ya te conocí. ¿Desde que naciste? No. ¿Desde el vientre de tu madre? No. Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo. Y Él determinó quién iba, en qué tiempo ibas a nacer, quiénes iban a ser tus padres. Así como son, así te los dio. Por eso dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque Él te los dio. Pero es lo peor, pero Él te lo dio. La persona que tú eres, que yo soy, Dios lo anticipó. Dios tenía un plan desde el principio. O sea que nosotros como hombres de Dios, usted como creyente, como hijo de Dios, no es producto de la casualidad. Dios dijo: un día se van a convertir. Y utilizaré las circunstancias. ¿Por qué circunstancia llegó? O porque pensó que nada más se convirtió un día. Ya, fíjese que fulano se me apareció. Y como que sentí que tenía yo que convertir. Como que me sentí malo. Sí, claro. No, hermano. Dios hizo esa elección. Y dijo: los gourmetas ya son chiapanecos y salen con machete. Pues ahora el machete se lo voy a quitar y le voy a poner la palabra de Dios. Y de su simiente
van a salir hombres de Dios. Y Dios tiene que estructurar toda la historia, porque Él los había elegido desde el principio. Y esto me gusta. Esto nos hace ver que la persona con la que te casaste, con tus amistades y que todo eso, de repente le caíste bien a él o a ella. Nada más porque sí. No porque se infundió el consejo, porque había un plan, porque estaba elegido ya la forma en que iban a caminar. Así que qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande, porque el plan, el consejo y la elección divina forman parte de lo que Dios llamó para tu salvación. Así que ellos pensaron que habían matado a Cristo, pero en realidad Dios siempre fue entregado desde la fundación del mundo. Desde que antes Dios dijera, sea la luz, ya Cristo había sido crucificado. ¿Se lo demuestro? En Génesis capítulo 4, dice la Escritura que Caín y Abel llevaron ofrenda y Abel trajo de él los primogénitos y se los sacrificó. Ahí está Jesucristo. Ese es el cordero. Y quiere ir más atrás. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Un examen rápido. Se escondieron y se dieron cuenta que ¿qué? Que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron cuando se dieron cuenta? Se pusieron hojas, ¿no? Entonces Dios le dijo a Adán, Adán, ¿dónde andas? Le digo, aquí estoy escondido, ¿verdad? A ver, ¿cómo que? Y ya todos sabemos, ¿verdad? No la predicación la mujer, sino ahorita predico. Entonces, resulta que Dios no lo dejó con hojas y ahí ocurrió la primera muerte. ¿Sabía eso? Porque dice que le hizo vestimenta de piel, tuvo que matar a un animal. O sea que para cubrir nuestra desnudez, para cubrir nuestro pecado, alguien tenía que morir. Y para cubrir nuestro pecado, 2000 años después, tuvo que morir Cristo. Así que el plan redentor siempre está ahí. Siempre. No es algo que surgió de la nada. Tú no eres el producto de la nada. El enemigo ha tratado de decir no puedes porque le conviene tenerte así. No lo vas a lograr, no eres tan santo, tú no tienes educación, tú no vas a poder, tantas cosas que te dice, pero no es con nuestra fuerza ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Y si Dios lo determinó, ese es su plan. Y ese es el plan. Ese es el plan para mi vida. Que usted naciera en esta época, se convirtiera en esta época, y nos tocara estar juntitos, ¿verdad? En el león. ¿Usted se imaginaba que iba a terminar aquí? No. Y sabiendo cómo usted, desde el principio Dios lo determinó, usted caería aquí. ¿No? Porque Dios dijo, voy a preparar un hombre que no les diga lo que quieren escuchar. Y eso choca, ¿verdad? Choca con nuestra mente, choca. El pastor tiene que decirme, no, hermano, yo te voy a echar sal, te voy a echar aceite, me voy a tirar desde la tercera cuerda. No, hermano, eso no va a suceder aquí. Porque el objetivo es que lleguemos a ser como
como Cristo. Y la única forma es que la palabra de Dios choque con lo que nosotros pensamos. Y la única forma es a través de la predicación. ¿Qué sigue? Así que la cruz no fue una derrota, sino que fue una estrategia. Las cosas que nos han sucedido en la vida forman parte del plan de Dios. Aún nuestras equivocaciones, Dios las permitió, pero a lo último no nos dejará en el suelo. Va a cumplir el propósito para cada uno de ustedes. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso? Vamos a ir otro poquito más rápido. ¿Parece? Más rápido. Porque aquí viene el choque. Diga el choque. El choque. Hablando del pastor. Cuando Dios rompe mis planes, sí, así mismo. Duele, ¿verdad? Y duele, diría por ahí, duele sabroso. Hace algunos días, mi madre fue a hacer un mandado y se cayó. Pero iba con mi sobrinito. Y entonces mi sobrinito, ya cuando se levantó mi madre y todo, y le dice: abuelita, ¿te caíste? Sí. Y duele, ¿verdad? Sí, sí, duele, hijo. Pero yo también me he caído y me ha dolido. Pero me tuve que levantar. O sea, hermano, sé que cuando Dios irrumpe en nuestros planes, y alguien te dice: no, pues tienes que pasar dolor, pues no es tan divertido para una persona que lo está viviendo. Pero Dios utilizará la circunstancia. Y a veces esas circunstancias nosotros no las provocamos. Por más que nos esmeramos a ser buenos, resulta que lo que Dios está formando es el carácter de Cristo. Y eso a Dios le importa más que nuestra comodidad. Y eso duele. Porque la verdad no peca, pero incomoda. Así que vamos a ver el punto 1 y rápido, ¿verdad? El choque entre nuestros pensamientos y los de Jesús. Punto 1. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos. Eso aparece en Segunda de Reyes. Resulta que está el siervo de Eliseo y ellos están rodeados. Un día sale Eliseo de su casa y todo el ejército está alrededor de la casa de Eliseo. Vinieron a matar a Eliseo. Y él se encuentra ahí al lado, claro que le va a tocar. Y él empieza a desesperarse: Eliseo, nos va a matar, Eliseo nos va a matar. Y Eliseo, tranquilo. Sí, yo sé que nos van a dar. Pero más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero Eliseo, ya saliste a ver cuánta gente es el ejército sirio. Y le dice algo: Señor, te ruego que abra sus ojos. Te ruego que abra sus ojos. Y entonces, cuando Eliseo ora por Giezi, se le abren los ojos. Y se da cuenta que alrededor está el ejército sirio, pero alrededor, en los aires y alrededor del ejército sirio, están los ángeles en carros de fuego. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones muy dolorosas? Y solo cuando pasamos esa circunstancia es cuando nos damos cuenta: Dios, pero siempre estuviste ahí. ¿Cuántos pueden decir: cuando más enfermo estuve, ahí estuviste? Cuando todos me abandonaron, cuando todos me traicionaron.
Cuando todos me dieron espalda, ¿por qué no te moriste? Porque Dios estuvo ahí. Y solo podemos abrir los ojos cuando ya pasamos, pero en el dolor a veces no lo entendemos, hermano. Cuando sentimos esa traición, cuando estamos en enfermedad, cuando a veces por causa de la circunstancia nosotros cometemos todo tipo de situaciones. Entonces, nuestra oración debería ser: Señor, abre mis ojos. Esto que estoy pasando, ¿hacia dónde lo estás encaminando? ¿Se ha puesto a pensar? Porque sé que duele. Ya no es de risa, ¿verdad? Cuando de repente te dicen cáncer, leucemia, bancarrota, divorcio, abandono, pues ya no suena tan agradable, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a poder escapar de la situación tampoco, no la vamos a poder escapar. Cuando alguien fallece, lo único que podemos decir: Señor, ¿hacia dónde nos llevas? Danos fuerza, danos fortaleza, abre nuestros ojos, Dios, porque yo por mi fuerza no puedo. Y ahí nos quebrantamos, ¿sí o no? En ese momento es cuando sí nos tiramos y no empezamos a orar y poner la alabanza de Jesús Adrián Romero y luego creamos el ambiente profético. No, ahí nos tiramos y le decimos: Dios, o me ayudas ahorita o no sé qué voy a pasar. Señor, fortaléceme. Y Dios nos responde. Entonces nos levantamos con los lagrimones y dice: el Señor nos respondió, pero pues yo sigo confiando en ti. Y de repente al tiempo nos damos cuenta que esa situación nos cambió la vida. Podemos entender a la gente que está enferma, podemos entender a la gente que pasa tribulaciones. Por ejemplo, una persona que le fallece un familiar, ¿qué le decimos nosotros los cristianitos? Llegamos y le decimos: ya se fue con Cristo, ya, deja de llorar, ya. Sí, claro, como no es tu familiar. Pero cuando nos sucede a nosotros, nuestro corazón se vuelve más sensible. No tenemos palabras, acompañamos a las personas, sabemos que es un momento que nadie lo entiende. Podemos acompañar a esas personas en esa resiliencia ya, en esa empatía, en ese saber qué se siente, aunque no sabemos lo que está pasando a la persona. Ya nosotros hemos pasado ese valle de lágrimas, ese valle de sombra, de muerte. Entonces a veces Dios tiene que abrir nuestros ojos. Y no nada más nos pasa a nosotros. Le pasa al apóstol y apóstoles. Entonces de repente Pedro, un día Jesús empieza a predicar y les empieza a decir que lo van a matar. ¿Cómo que te van a matar, Jesús? O sea, tú nos prometiste un reino, o sea, tú prometiste que nos ibas a dar un trono y todos íbamos a buscar a las 12 tribus y vamos nos ofreciste un puesto aquí. Y resulta que ahora ya lo último de tu ministerio nos dice que te van a matar. Entonces dice que Pedro, eso está en Mateo 16, le dijo: nunca te acontezca esto. Y que dicen las versiones que lo apartó y lo regañó. Y le dijo: nunca te acontezca esto. Y Jesús, muy amable que es, como siempre, nuestro Señor Jesucristo, le dijo, y cito: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
¿Qué haría si usted, Jesús, le dice eso? No se lo está diciendo un apóstol, no se lo está diciendo un hermano, no se lo está diciendo un padre de la iglesia, se lo está diciendo Jesús. A veces nosotros no queremos experimentar dolor, situaciones difíciles para sacar lo que hay dentro de nosotros. Y vamos y regañamos a Jesús. No, Jesús, así no. ¿Cómo que pobre? Y eso vuelve a suceder otra vez. Jesús empieza a predicar y empieza a decir: es necesario que coman mi carne. ¿Cómo que carne si nosotros somos judíos? La sangre no entra en nuestra boca. Y beban mi sangre y coman mi carne. Y la gente se empieza a escandalizar. Claro que es una revelación de la Santa Cena, de su cuerpo, de la salvación. Pero no se los revela, nada más se los tira así. Y la gente se empieza a ir. Y quedan poquitos, ¿verdad? 2, 3 quedan. Ellos, porque la gente se fue. Cuando les daba pan, sí. Cuando multiplicaba los peces, sí. Cuando multiplicaba los pescados, sí. Cuando sanaba, sí. Cuando liberaba, sí. Cuando le quitó la joroba a la mujer, sí. Pero cuando Jesús empieza a decir cosas que implican cambio, choca con nuestra mente. Y entonces Pedro dice: Señor, la gente se está yendo. Ay, Pedrín. Otra vez te van a dar pena. Ay, Pedro. Jesús se voltea y les dice: ¿quieren irse ustedes también? No, Señor. Yo nada más decía, porque como que el ministerio está bajando las ofrendas. Como que no nos va a cuadrar la cuenta este mes. No. Eso no se trata de dinero. Esto no se trata de que las personas le tenemos que decir lo que ellos quieren escuchar. Se trata que el plan de salvación solo es a través de la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solo es a través de la obra de Cristo. Amén. De eso se trata. Y bueno, Pedro tiene varias. Están en la mesa. Y Jesús está diciendo: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo? Sí, uno de ustedes me va a traicionar. Y dice que todos empezaron: ¿seré yo maestro? Claro que nadie iba a aceptar, pero Jesús, si nosotros tuviéramos a predicador Jesús, chocaría, nosotros nos iríamos, muchos de nosotros nos iríamos, porque choca nuestra forma de pensar con la de Jesús. Jesús está con sus discípulos y le dice: todos han sido lavados, menos uno que es diablo. Y se lo estaba diciendo ahí, porque Judas sabía que ya cuál era su plan. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Y dice: no, maestro, no. El pensamiento de Pedro, hermano: yo soy dispuesto a ir a la cárcel, a pelearme por ti. Y le dice: Pedro, ¿ya dejaste de ser yo? ¿Ya? Calma. Hoy, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pero yo ya he orado por ti. O sea que ya el pensamiento de Pedro era impulsivo. Pero el pensamiento de Jesús es que él ya sabía que lo iba a traicionar. Pero ya él había orado anticipadamente porque se restaurara Pedro. ¿Cuántos de nosotros decimos: sí, Señor, yo me levanto y oro y soy un guerrero y
y profetizó. El primer día y el segundo día y el tercer día. Y a veces, no, ya no funciona, no sirve ir a la iglesia. Y nos apartamos a veces de Dios. Y Dios utiliza todo ese tipo de circunstancias para que regresemos al camino. Dios va a hacer que nuestros mayores fracasos nos hagan entender que sin Dios nada podemos hacer. Pon la siguiente ya, para ir cerrando. Y entonces en este mundo hay pensamientos e ideologías ya que chocan en el pensamiento humano y el pensamiento de Cristo. Cuando la ideología humana desafía al Creador. Y entonces este hombre, llamado Jean-Paul Sartre, se inventa una filosofía en el cual dice que ya no hay que rendir cuenta a nadie, que nosotros podemos hacer lo que querramos. Pero es una ideología que se acomoda para nuestro propio pensamiento. Y él vive así esa vida. Y si algo no te cuadra, inventa tú tus propias reglas. Y entonces este hombre, este doctor Pearson, nos dice que muchas personas se ponen erguidas y hacen sus hombros hacia atrás, como diciendo, el mal, las filosofías están pasando delante de nosotros y nosotros no hacemos nada. ¿Cuántas ideologías, cuántos tipos de pensamientos que están en contra de Cristo se están enseñando en las redes sociales, en el sistema? Y nosotros como padres, no, hay que aprender en la calle. Cuando nosotros somos los primeros que tenemos que estar en contra de ese tipo de pensamientos, de ideología, porque están destruyendo a la familia. Así que lo que el hombre llama libertad, Dios lo llama libertad. No es libertad lo que está teniendo el hombre. Simplemente él quiere hacer lo que él quiere, pero eso va a terminar en un desastre. Por eso dice Proverbios 19:3: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Primero dice, yo voy a hacer todo lo que quiera, y luego dice, Dios tuvo la culpa. Es que Dios es malo. Hermanos, nosotros decidimos. ¿O acaso al adúltero le ponen ahí la pistola y dice, adulterio, ahí, váyase allá? Al de 5 letras. Abajo. No, mano, usted va como cordero, ahí sí va el cordero enmudecido. Pero cuando ya terminan mal, es que Dios tuvo la culpa. Entonces este hombre, Paul Sartre, vivió una vida desordenada, inventó todo este tipo de filosofía donde las personas viven libre, vive el amor, vive la paz, sin compromiso. Y entonces él tenía pues su pareja de vida, Simone de Beauvoir. Estoy un poco fuera de práctica de mi francés. Pero resulta que como él dijo que vivieran la vida libre, cuando él ya estaba grande, cuando él ya estaba viejo, como nunca se casó con él y como no le dio su lugar, pues ella dijo, yo soy libre. Y entonces
le dijo, bueno, ahora que ya estás grande, ahí te quedas. Y ella se siguió con sus propios proyectos y murió solo, triste y abandonado, diciendo que su filosofía no funciona. Y esto es lo que les está diciendo el mundo a la gente: vive la vida loca, vive la vida sin compromiso. Pero solo el plan de Dios trae la bendición. Todo aquello que está desordenado no trae bendición. Pero eso choca, porque yo soy libre. Porque ahora están proponiendo que aún el matrimonio dure 2 años y ahora sea una renovación. Cuando el matrimonio es un pacto, ¿hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. Y como te haya salido el producto. Porque ahí con la ayuda de Dios confiamos, ¿verdad? Que Dios lo irá transformando los matrimonios. En eso consiste el amor, en eso consiste el pacto, en eso consiste la fidelidad, hermano. Ya las personas no quieren un pacto, ni de amistad quieren. Todo, dame. ¿Y cuándo te vas a comprometer? ¿Y cuándo vas a demostrar el cariño? Porque esa filosofía no funciona. Ya vimos la semana pasada de su amigo de Paul, Nietzsche, terminó enfermo con sífilis, loquito. Hasta dijo, Dios está muerto. Nietzsche está muerto y Dios sigue vivo. Las ideologías humanas chocan con la Biblia. Pero hermano, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Ella es eterna, es viva, eficaz, llega a lo más profundo de la conciencia, el corazón, el alma, discierne los huesos, los tuétanos, aquel que después el pastor. Yo lo estoy predicando. Sí. Vamos. Cuando mi Biblia dice lo que yo quiero escuchar. Diga, cuando mi Biblia dice lo que yo quiero leer. Entonces agarramos y decimos, perdona a tus enemigos. No, ese salmo no me gusta. Vamos a buscar un salmo que me convenga. Aquí está. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí. Si alguien sabía Biblia, hermano, si alguien era un erudito en la palabra, ese era un hombre llamado Saulo, que fue entrenado por un hombre llamado Gamaliel, que creó una escuela rabínica. Y era fariseo de fariseos. Y venía de la tribu de Benjamín y sacaba su genealogía y tenía un doctorado. Y no de honoris causa, sino. Y resulta que él era celoso de su religión y andaba matando cristianos. Porque él pensaba que estaba bien. Entonces Saulo tenía esa distorsión de la palabra. Y a veces nosotros tomamos la Biblia y la leemos, tenemos el interés de leerla, pero hay tantas heridas dentro de nuestro corazón y tantos prejuicios dentro de nuestro corazón que la leemos bajo ese dolor.
Pues sí, pero aquí lo perdonó, pero pues él no está pasando lo que yo pasé. Por eso es que es fácil para él perdonarlo. Sí, es fácil perdonar porque pues tenían a Jesús ahí. Sí, es fácil creer que Dios va a multiplicar los panes y los peces. Pues sí, porque Cristo estuvo ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos nuestra situación y le damos una interpretación. Entonces la Biblia ya no nos está hablando, nos estamos autohablando nosotros. Entonces la Biblia tiene que ser en el texto y en el contexto de la Biblia. Nosotros no podemos agarrar en la ociosidad, agarrar un versículo y dice lo voy a aplicar nada más para mí. Porque luego agarramos y decimos, hoy Dios me va, cuando amanecemos espiritual, ¿verdad? Dios, guíame, porque estoy pidiendo tu voluntad. Y Judas se ahorcó. No, entonces no, ahí no lo reprendo al enemigo. Entonces dice, vamos a la segunda, como la tómbola, ¿verdad? La segunda es la buena. Veías lo mismo. No, hermano. No podemos leer la Escritura bajo nuestras propias heridas. Tenemos que estudiar la Escritura y que el Espíritu Santo nos revele. Entonces Saulo va a abrazar a algunos hermanos a Damasco, o no decir que a matarlos, a arrastrarlos y encarcelarlos. Y sabe Dios que nadie lo iba a convencer, porque a veces nosotros somos tan tercos que nada nos hace entender por más que estemos viendo la circunstancia enfrente. Y se lo dice el papá, se lo dice la mamá, se lo dice el predicador, se lo dice el vecino, se lo dice el del taxi, se lo dice el portero. Todo el mundo se lo dice y no hace caso. Entonces, ¿será que no le intentaron decir a Saulo, Saulo, estás equivocado? Tú eres un doctor en la ley. Por eso él sabía la letra, pero la revelación no le había llegado, no le había amanecido. Y entonces se le tuvo que aparecer Jesús. Diga conmigo, se le apareció Jesús. Y ahí donde se le aparece, le dice a Jesús, a ver, ¿a dónde vas? Y no precisamente con la población. ¿A dónde vas? ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. A ver, ¿no dice que tú eres celoso de la palabra? Y desde ese momento, Saulo, le brotaron unas escamas en los ojos. Hay cosas que nosotros no nos permiten ver. Por eso hay personas las personas que nos ven, que vienen a un servicio y empiezan a decir, el pastor es en mi contra, eso que digo no lo viven, eso no me gusta, eso no lo voy a hacer. Solo estás viendo el sermón a través de las escamas. Cuando nosotros deberíamos pensar, estoy viviendo la palabra. ¿Qué Dios quiere cambiar de mi vida? ¿Por qué Dios elegiría dar ese sermón hoy? Y Saulo, Dios le tuvo que hablar. Y a veces nosotros tenemos que ir a la Escritura y decirle a Dios, háblame tú, confróntame. A través de este libro, a través de las circunstancias, a través de la vida de los personajes. David era adúltero, sí.
y vemos la falla de los hombres de Dios, y yo también soy igual. ¿Cómo terminaron? Aquí está. Pero ¿qué es lo que hicieron bien para que Dios los restaurara? Aquí está. Porque no podemos esconder nuestro pecado, Dios lo está viendo. Y cada vez que Dios nos da una palabra, nos está confrontando nuestra forma de pensar y nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Y por eso muchas personas pasan cientos de años adentro en una iglesia y no cambian. Porque ya se sabe en el sermón, porque ya se sabe en la historia. Pero no hemos aprendido a qué, a decir, ¿seré yo maestro? ¿Qué quieres cambiar dentro de mi mente y mi corazón? ¿Estamos dispuestos a que nuestro pensamiento, que a veces choca con el de Dios, sea confrontado? La interpretación de la Escritura debe ser dentro del contexto. No tenemos que inventar. Así que la pregunta es, ¿lees la Biblia para cambiar o para acomodar? Hay personas que solo buscan de la Biblia las bendiciones. Pero donde dice pleitos, enemistades, chisme, contiendas, disensión, idolatría, adulterio. No, eso no, es que fulano es peor, Pues si yo lo vi en el TikTok, subió su último estado, andaba tomando. Sí, hermano, sí, Dios va a pedir cuenta de él, pero antes te va a pedir cuentas a ti. Nuestro pensamiento choca, mi hermano. Pon la última para cerrar. Quiero cerrar con esto. Dios quiere redirigir nuestros pensamientos. Cuando estuve orando por este mensaje, me di cuenta que es una serie que yo no planeé, pero es Dios. Y hace algunos domingos, si se da cuenta, prediqué de las señales. Y las señales las estamos viendo, porque es el último tiempo. Y que el domingo pasado el sermón significaba o nos decía que la familia estaba en extinción, que cuidáramos nuestra familia. Y el mensaje de hoy es: ¿cómo va a cambiar nuestra familia si no cambiamos nuestros pensamientos? Yo creo que la iglesia ha estado tibia, detenida por mucho tiempo, porque no ha renovado su forma de pensar. Porque sigue pensando igual. Porque es más fácil tener una religión donde nos vamos, nos sentamos y ya, bueno, vivimos una vida, no en el mundo, porque no estamos matando, no somos los hermanos de Nazar, ¿verdad? Del vicario. No, yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo no. Pero ¿qué tal que somos egoístas? ¿Qué tal que nuestros pensamientos no se alineen a los de Dios? Y somos la misma persona, porque el mal del mundo está afuera de ellos, pero el mal de nosotros está dentro y lo hemos encubierto dentro de una iglesia, dentro de una religión. Y Dios dice: te voy a sacudir. ¿Escuchó? Dios te va a sacudir. Y Dios va a redirigir tus planes. Te va a resetear, en otras palabras, para que puedas ir a puerto seguro. Y dentro de ese caminar nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, de que no somos las personas que nosotros pensamos, por muy buenas por muy fuertes
por muy amigos que seamos. Resulta que hay cosas que Dios quiere cambiar dentro de nuestro corazón y en nuestra mente. Ponme la última, por favor. No, anterior. Quiero cerrar con esto. El pensamiento humano siempre va a chocar con el de Cristo. Porque tenemos una naturaleza caída. Hermano, yo le estoy hablando aquí no como una persona perfecta. Yo les estoy hablando aquí como una persona que lucha también. Y que ustedes como membresía, como amistad, como personas que se congregan conmigo, pueden ver todos los defectos que yo tengo y yo no se los voy a ocultar. Ni tampoco estoy aquí para ponerles el pie a nadie, ni para decirle que usted es más pecador que yo también soy pecador. Pero que no podemos quedarnos así. Que hay cosas que debimos salir hace ya mucho tiempo, pero que lo hemos retardado. A lo mejor porque no queremos sufrir. A lo mejor porque le decimos a Dios, no Señor, espérame tantito, para la siguiente temporada. Y Dios dice, yo estoy transformando tu corazón. Hay decisiones que nosotros hemos tomado y nos hemos ido muy lejos y Dios ha tenido que ir a buscarnos, pero nos ha tenido que ir a buscar completamente desbaratados ya. Esa es la última, ¿no? La antepenúltima. Okay. Ajá, esa es. Y luego la última, ¿no? Ok. Quiero cerrar con esto. Esta mujer que ve aquí es María Wilbureter. Desde que era jovencita Dios la llamó porque dijo que iba a predicar el Evangelio. Y se convirtió en una persona religiosa. Iba al culto, se sentaba, llevaba una vida normal. En ese tiempo estalló la guerra y un soldado pues regresó herido y ya no pudo regresar a la guerra y se casó con él. Y tuvieron 6 hijos y ella se apartó de lo que Dios desde un principio le había dicho. Yo te he elegido para que tú prediques. Nunca resultó lo que pensó. Porque ella siempre se mantuvo enferma. Y luego se le murió el primer hijo. Y el segundo. Y el tercero. Y el cuarto. Y el quinto. 5 hijos se murieron. Ella tenía 6. Bajo ese dolor, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensamientos tendremos ante las dificultades? María Éter entendió que su pensamiento de vivir una vida normal no era de una vida religiosa, sino una vida que se tenía ya que entregar a Dios. Y cuando su hijo estaba enfermo, le dijo a Dios, Señor, yo voy a servirte, pero no sé leer. Yo no tengo estudios. Es más, en ese tiempo, la mujer, pues no la dejaban predicar. Y entonces ella leyó que en Joel, en los postreros días, Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne, sobre sierva y sobre siervo, y dijo, yo soy sierva. Entonces su mente se cuadró a la voluntad de Dios, y mientras ella estaba orando, Dios le mostró una visión, y apareció un ángel, y la tomó en el espíritu y se la llevó a las costas del oeste de Estados Unidos y le mostró todo
todo, le mostró todo, lleno de trigo. Y le dijo: María, predica. Y cuando María empezó a predicar, el trigo se caía. Y el ángel le dijo: así como han visto que el trigo cae, así van a caer las personas por el poder de Dios. María Wilbur-Etter le llamamos la abuela del Pentecostés, porque si usted ve que las personas caen en ese tiempo, el movimiento comenzó con ella, en una revelación en la cual dijo: yo me alineo a los pensamientos de Dios. No se trata de mi fuerza, se trata de lo que Dios me mandó a hacer. Y si lo que Dios está haciendo contigo no te cuadra, pero te está llevando hacia donde tienes que estar, con la casa que tienes que estar, con los hijos que tienes que estar, con los vecinos que tienes que estar, para predicarle, para decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser bendición para otra persona. Sí, he sufrido mucho, pero por cuanto he sufrido voy a ayudar, porque ahora entiendo qué es o qué significa que las personas pasen dificultades. María Wilbur-Etter comenzó en su casa predicándole a pocas personas. Para cuando terminó su vida, muchas personas habían venido a los pies de Cristo. Muchas personas están escuchando y quieren escuchar la historia de cómo Dios te sanó, de cómo Dios te liberó, de lo que Dios hizo en tu vida. Cuando yo esté listo, cuando yo esté preparado, no. Dios utilizará tu vida así y la irá alineando como la de Cristo. No necesitas ser perfecto. El plan de Dios siempre ha sido el mismo. Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Por eso eres tan importante. Por eso es que el enemigo ha querido destruirte una y otra vez. Porque Dios te eligió para salvarte. Porque Dios envió a su Hijo amado para salvarte. Dios no te va a dejar. No te va a abandonar. Él utilizará las circunstancias para que regreses a casa. Dile: Señor, hoy quiero alinear mis pensamientos. Hoy quiero alinear mis pensamientos a tus pensamientos. Hoy renuncio. Hoy renuncio a todo aquello que ha sido un obstáculo. Hay cosas con las que hemos estado luchando porque no te cuadran. Pongo eso en la de la semana pasada. Y sé que han sido dolorosas. Ese abandono, esa traición, dile: pero no me morí. ¿Y sabes por qué no te moriste? Porque Dios te fortaleció. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos, porque grande es su fidelidad. Dios está rompiendo todos los planes de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Los está rompiendo para alinearlos a un plan mayor. La bendición que eres va más allá de tu propio plan humano. Es un plan que significa eterno. Es eterno. El plan es eterno. Y Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Aquel que te llamó, aquel que te predestinó, era su plan, era su conocimiento. Dios quería que supieras hoy que Él tiene un plan contigo y que nunca ha dejado de trabajar contigo. Hoy le puedes decir: Señor, yo me rindo. Me rindo. En un acto de fe. En un acto de fe, dígale: Señor, yo no lo sé. No tengo las fuerzas, no tengo el conocimiento. Tengo tantos defectos, pero confío en ti. Confío en ti, dígale: confío en ti, yo me rindo a ti.
antes de tomar decisiones difíciles, iré y te diré, Señor, ¿este es el camino? Y si la situación duele, podemos decirle, Señor, ¿qué estás trabajando en mi corazón? ¿Qué quieres que yo aprenda de esta situación? ¿Qué quieres que yo aprenda de estas lágrimas? Aún en medio de la situación, yo confío en ti. Yo confío en ti. Dile, no moriré, sino viviré. Y contaré las obras. Contaré las obras. Dios no se ha rendido contigo. No te rindas tú, porque Dios no se ha rendido contigo. Si alguien se conoce, eres tú mismo. Y aún con nuestros defectos, Él decidió, porque ya lo sabía desde el principio, morir por nosotros. No te detengas y sigue avanzando. No esperes ser perfecto para avanzar, sino ríndete y dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Puede orar conmigo y decirle, Señor Jesús, nos humillamos delante de ti. Reconocemos que muchas veces hemos tomado malas decisiones, que nuestros pensamientos han chocado con tus pensamientos eternos, pero hoy nos arrepentimos y confiamos que tú tienes el control completo y que se está cumpliendo tu perfecta voluntad en nuestra vida. Sabemos que tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo porque querías salvarnos por tu plena voluntad. Y no nos has dejado solos, sino nos has dado al Espíritu Santo, el cual nunca se rendirá hasta formar en nosotros al Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí ponga su mano sobre su cabeza y dile, la mente de Cristo está en mí. Dios está colocando sus pensamientos en mi mente. Dios está colocando su sentir en mi corazón. Me estoy convirtiendo en alguien como Cristo, porque Él ya pagó desde el principio, desde la fundación del mundo. Él dijo que yo soy salvo y Él nunca miente y Él nunca falla. Así que en el nombre de Jesús les bendigo ahí donde están. Cada uno, ahí tómese de la mano en un acto de unidad. No somos las personas perfectas y no somos la congregación perfecta, pero creemos que el Espíritu Santo junta las congregaciones porque tiene un propósito. Iglesia El León, Dios tiene un propósito con nosotros. Formamos parte de este cuerpo, en esta ciudad. Y sé que para este tiempo Dios te ha llamado. Así que en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, que el Espíritu Santo les fortalezca. Y puedan ustedes ver como Giesi, que más son los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos. Y que nosotros veremos, como lo anunciamos desde principio de año, este es el año de la victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.